Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Todos sabemos que por nuestras fuerzas, cuando intentamos hacer algo que agrada al Señor, al instante hemos caído. No podemos, solamente Jesucristo es el que puede. Así que es lo que les invito, mis hermanos, a que juntos como hermanos, vayamos por ese sendero de conocer cada día más a Jesucristo, de proclamar cada día a Jesucristo, de crecer en Jesucristo, porque, mis hermanos, todo lo que somos, todo lo que podamos, todo lo que hagamos, todo es en Cristo. En Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Hemos sido redimidos en Cristo. Hemos sido introducidos en el pueblo del Señor por Cristo. Así que es lo que nosotros nos disponemos a proclamar. Entonces, hermano, sin extendernos mucho más en la introducción, ¿cuántos de ustedes ha experimentado quizás en algún momento esa pequeña palabra que pronunciamos, buena o mala, que tiene un impacto en una situación, en una persona, que cambia quizás el ambiente? Normalmente suele ser una mala palabra, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Esa mala palabra o ese mal gesto que cambia la situación, que cambia el ambiente, ¿no? Todo hemos experimentado, ¿cierto? Dijo el Señor Jesucristo, tetelestai, una sola palabra. Ahora vamos a ver qué significa. Una única palabra que cambió todo el curso de la historia. Ahora vamos a ver qué significa. Les pongo ahí para que se queden un poco con la intriga. Es una sola palabra, una única palabra. Que no por la palabra en sí misma, sino por lo que abarca esa palabra, por lo que significa esa palabra. Así que vamos un poco a desarrollar un poco esto para que al final comprendamos por qué fue tan importante que el Señor pronunciase esa palabra. Porque, como les digo, nosotros hemos leído antes del Salmo, la liberación fue posible solamente por el poder sobrenatural de Dios. Y nosotros estamos aquí por ese poder sobrenatural. Sin que el Señor Jesucristo no haya pronunciado esa palabra, no habría sido posible nunca que estemos aquí. Así que vamos por favor a buscar Isaías 53. Isaías 53. Creo que todos lo hemos en algún momento leído, en algún momento lo hemos meditado o lo hemos escuchado seguramente. Vamos a leer Isaías 53 del 10 al 12. Que les pido por favor si nos ponemos de pie y leemos y ya nos sentamos para poder continuar. Isaías 53, 10 al 12. Dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bendito Dios, Padre, ruego y te imploro, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a través de esta palabra, Señor. Bendigas tu mensaje, Señor, bendigas tu palabra, que sea edificándonos, amado Rey, y meditando, Señor, en quien tú eres. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Y así que, como hemos estado mirando, Cristo es importante, ¿no?
para nosotros. Así que yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿conoces a Jesucristo? La respuesta fácil normalmente es pues sí, claro. ¿Cómo no lo voy a conocer, no? Cambió la historia, dividió la historia de la humanidad en dos partes. ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero no es un conocimiento de me suena algo, ¿no? Sino un conocimiento, una relación estrecha, cercana con Él. Porque miren, no conocer a Cristo significa que no conocemos a Dios. Y aquellos que no conocen a Dios es la tragedia más grande que puede existir. Porque aquellos que no conocen a Dios, mis hermanos, van camino a la condenación eterna. No hay salvación para aquellos que rechazan al Señor. Dice, si no creen en el Señor Jesucristo, ya han sido condenados, van camino a la condenación eterna. Que ahora veremos un lugar de tormento, un lugar en el que día tras día estarán siendo atormentados. Y nosotros deseamos y anhelamos que cada una de las personas puedan conocer a ese Señor Jesucristo. A ese Cristo que puede dar esa vida eterna, a ese Cristo que puede librarnos de esa condenación. Es lo que nosotros deseamos y lo que queremos. Así que por eso les pregunto a ustedes primeramente, para que antes de salir ahí fuera y proclamar el Evangelio, nosotros debemos preguntarnos si conocemos a Cristo realmente. Aquel Cristo al que vamos a predicar, si realmente lo conocemos. Para que no vayamos a predicar de un Cristo que nosotros mismos no conocemos. ¿Verdad? ¿Cuántas personas mueren buscando la verdad? Hay personas que buscan la verdad en cualquier cosa, ¿no? En distintas religiones, en distintos sitios, buscando una verdad, esa verdad que el ser humano desesperadamente busca, ese algo que le da esa paz a su corazón. Y muchos mueren sin haberla encontrado, porque la buscan en un lugar erróneo, en un lugar en el que no está. Por eso es tan importante lo que les pregunto, si conocemos a Cristo. Porque aquellos que están ahí fuera desesperados, quizás en alguna depresión, personas que están a punto de quitarse la vida, personas que están desestructurados, que no saben ya ni siquiera quiénes son, esas personas buscan esa verdad, buscan esa agua fresca que alivie su alma. Y ahí está donde entramos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Ahí es donde nosotros entramos a predicar a ese Cristo que puede darle esa salida de esa situación. Así que fíjense si es importante saber si conocemos a Cristo. Porque ¿qué esperanza le puedo yo transmitir a esa persona que está a punto de suicidarse si yo no le puedo hablar con convicción de quién es Jesucristo? Le puedo hablar teóricamente, ¿no? Sí, es Cristo quien murió y le puedo hablar un poco, ¿no? Pero si en mí no está esa convicción, yo no puedo transmitirle esa verdad. Yo no puedo proclamar una verdad que yo mismo no la conozco, que yo mismo no la he recibido. Por eso es muy importante que primeramente cada uno de nosotros nos evaluemos, nos examinemos si estamos en la fe, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido rescatados, como leíamos en el Salmo, hemos sido rescatados de la esclavitud. Porque en caso contrario, lo primero que tenemos que hacer es clamar al Señor, clamar por esa liberación, para que esa nueva identidad, esa nueva vida se haga efectiva en nuestra vida. Porque caso contrario, mis hermanos, muchos, como dice el Señor, en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Él? No te conozco. Por eso es necesario que nosotros nos examinemos. ¿Conozco realmente al Señor Jesucristo? Porque les doy una mala noticia. La iglesia no salva a nadie. Un lugar físico no salva a nadie. Lo que salva es Jesucristo. Cuando su Espíritu Santo nos introduce en su cuerpo, cuando nos da esa nueva identidad, eso es lo que nos da esa nueva vida, lo que nos libra de esa condenación eterna. No nos salva el servicio, no nos salva un lugar físico. Es importante porque es donde mostramos quiénes somos. Pero primeramente tiene que haber ese cambio de identidad, ese nuevo nacimiento como conocemos, ¿no? Que conozcamos a Cristo, que tengamos una relación cercana con Cristo. Y entonces vendrá ese fruto, esas obras para dar la gloria al Señor. Está el profeta Isaías. Este libro es muy importante, muy bonito que lo podamos leer. El profeta Isaías posiblemente lo escribe, pero todo lo que narra aquí el profeta Isaías
sucede más o menos 8 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. El profeta Isaías principalmente está obrando, está trabajando en el reino de Judá, en el reino del sur. Pero todo aquello que él habla también se aplica para el reino del norte. Ustedes saben, ¿no?, que se dividió en 2 partes del reino. Entonces el profeta Isaías está ahí hablando. Él está muy de cerca, no sé si se acuerdan del rey Ezequías. El rey Ezequías, aquel que el Señor le dio una señal, ¿no? Paró el sol. ¿Le suena? Porque le dijo que iba a morir y él se arrepintió y le concedió unos años más de vida. Pues ahí está el profeta Isaías, obrando en la vida de esos reyes, en ese pueblo que está ahí. Pero principalmente, ¿qué es lo que hace el profeta Isaías? Él denuncia la infidelidad del pueblo del Señor. Él está denunciando constantemente, les está advirtiendo que va a venir juicio a causa de la desobediencia del pueblo. El Señor siempre advierte a su pueblo, siempre constantemente está advirtiendo. Vuélvete a mis caminos, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete a mí, vuélvete a ese primer amor, vuelve a mirarme a mí. Pero sin embargo, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Desoye, ¿no? Mira para otro lado. Pensamos que no pasa nada. Como nunca pasa nada, pensamos que pues Dios seguramente pues no va a hacer nada de esto. Pero ¿qué le ocurrió más adelante a este pueblo? Fueron llevados cautivos, ¿no? Primeramente al reino del norte, a Siria. Y ahí estaba Judá. Y el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Judá, al reino del sur: fíjate en tu hermano. Fíjate en tu hermano del norte que está siendo llevado a cautiverio. ¿Cuántas veces vemos a un hermano que persiste en pecado y que cae? ¿Pero qué nos dice la Escritura? Cuidado, porque tú también puedes caer. Y es una advertencia del Señor en su misericordia cuando nos advierte por medio de otros para que no vayamos por ese camino. Y el pueblo de Israel siguió, más o menos unos 120 años, siguió ahí, el pueblo de Judá, y persistió en su pecado. Y finalmente es llevado también cautivo, el pueblo de Judá, a Babilonia. Entonces, cuando el Señor nos advierte, no tenemos que tomarlo como tardanza, sus avisos, sino que por amor nos previene, nos advierte con anterioridad. Pero también el profeta Isaías habla de esa promesa, porque así como el Señor a quienes ama, disciplina y corrige, también trae restauración. Y es la promesa que también Isaías narra aquí, en el capítulo 53. Ese Mesías prometido, desde el principio de los tiempos, Isaías le manda este mensaje al pueblo de Israel. El Señor te ha disciplinado, el Señor te ha llevado a cautiverio. Y es muy claro cuando dice que el Señor es quien lleva a este pueblo a cautiverio. No es casualidades, no es porque... Sí, el Señor usa las guerras, usa a esos reyes perversos para coger ese pueblo y llevarlo a cautiverio para corregirlo. Pero es la mano del Señor volando ahí para corregir a su pueblo. Pero finalmente también le dice, así como te ha llevado para corregirte, por amor, porque te ama, va a traer la liberación por medio de ese Mesías que prometió desde el principio de los tiempos. Ese Señor Jesucristo, ese Cristo, ese Mesías que ellos esperaban, que descendería de David, que ellos lo conocían y lo esperaban día tras día. Aquí el profeta Isaías nos habla en el capítulo 53, que este capítulo no se cumple absolutamente en ningún otro momento de la historia del pueblo de Israel. Es decir, es una profecía que su cumplimiento tiene solamente su cumplimiento en Jesucristo. Porque hay otras profecías que se cumplen en ese momento, ¿no? Pero también tienen un cumplimiento posterior. Pero la profecía de Isaías 53 no tiene cumplimiento en ningún momento de ese momento de la historia de Israel. Únicamente se cumple en su totalidad en Jesucristo. Entonces es una promesa que está ahí, que todos la van leyendo, todos van esperando y se cumple solamente en Cristo. Así que, ¿qué debemos esperar nosotros aquí? ¿Qué esperaba este pueblo cuando estaba ahí en cautiverio? Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Ellos clamaban, ¿no? Clamaban por esa liberación, clamaban por esa restauración, clamaban para volver nuevamente a esa tierra prometida. Entonces ahí vemos ese patrón del pueblo del Señor, ¿no? Que persiste en el pecado, el Señor lo corrige y posteriormente se arrepiente. Y posteriormente el Señor restaura. Es la promesa que tiene Dios para nosotros. Porque cuando un corazón viene delante de Él humillado, pidiendo perdón, pidiendo restauración, el Señor es bueno y misericordioso y trae esa restauración.
Ustedes recuerdan cuando el eunuco etíope, ¿no?, le pide a Felipe que le explique, ¿no?, que le explique un pasaje. De hecho, él está leyendo, el etíope, está leyendo aquí en Isaías 53, el 7 y el 8. Si leen ahí, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que Felipe le explica el Evangelio a través de este pasaje al etíope. ¿Qué nos tiene que enseñar a nosotros esto, mis hermanos? Aquellas personas que ya conocen al Señor Jesucristo, aquellas personas que ya han sido iluminadas por su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les ha permitido conocer y comprender el mensaje del Evangelio, son aquellos que pueden explicar el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Dice, ¿cómo confesarán a Cristo si no lo han escuchado? Se dan cuenta de la importancia de que aquellos que ya conocen al Señor no se guarden el secreto para sí mismos, sino que estén dispuestos a explicarlo a aquellos que aún no lo comprenden. Porque por medio de la predicación de la palabra dice que el Señor usa esa palabra para que las personas vengan a los pies del Señor. Así que vemos desde el principio de los tiempos que cada uno de aquellos siervos del Señor ha estado dispuesto a explicar el Evangelio. Entonces es necesario que la gente escuche, que la gente oiga el mensaje de salvación, para que el Espíritu Santo obre a través de ese mensaje. Dios puede obrar, sí, puede transformar sin que nadie haga nada, pero Dios quiere que su pueblo le sirva de esa manera, predicando el Evangelio de salvación. Así que ahí está Felipe explicándole a este eunuco. ¿Y qué pasó después que le explicó? Se bautizó, ¿no? La gran comisión que el Señor nos ha dejado como iglesia: hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la señal de que somos un solo cuerpo, de que hemos creído en el Señor Jesucristo, de que hemos creído en este Mesías prometido 700 años antes, cuando está Isaías aquí. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros también, que cuando alguien nos pregunta, no, es que, ¿cómo sabes tú que eso es verdad? Si leemos el capítulo 57, leemos algún salmo como el Salmo 22, vemos detalles muy concretos sobre la crucifixión, de cómo se hacía, los clavos, el colgado de un madero, que en ese entonces todavía no existía ese método de tortura. Pero sin embargo, aquí está siendo profetizado, algo que ni siquiera se había inventado. Entonces son cosas que la misma Escritura nos muestra para que nosotros podamos tener esa certeza de que esto es la palabra del Señor, de que esas profecías que vienen de parte del Señor son verdaderas y son ciertas y se cumplen a la perfección, en su tiempo, en su momento. Porque esta profecía de Isaías 53 se va a cumplir en Cristo, plenamente, absolutamente. No hay ningún detalle que no se haya cumplido de esta profecía. Así que es lo que nosotros nos tiene que ayudar también a tener esa tranquilidad, que podemos examinar la Escritura, no tenemos necesidad de ir a otro sitio, simplemente es escudriñar la Escritura y decir, a ver, esto que estoy leyendo, ¿cuándo ocurrió? Y nos va a sorprender porque, como digo, nos va a dar detalles que en ese momento, dice, pero esto ni siquiera existía en ese momento, ¿no? Así de sorprendente del Señor. De esa manera obra el Señor. Y esto muchos lo llaman como un milagro. ¿Cómo entienden un milagro? Un milagro muchos lo entienden como la intervención divina en lo natural. Cuando algo naturalmente no puede ocurrir, pero sin embargo ocurre, es porque Dios ha intervenido en lo natural. Y esto es un milagro. Un milagro en que lo divino, que es Cristo mismo, intervino en lo natural, en la vida del hombre. Fue un milagro. Que Él descendiera de su trono para intervenir en la historia del ser humano. Ese es el mayor milagro que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Que Dios mismo vino a intervenir en el ser humano. Aquí nos habla sobre ese cordero, ese siervo sufriente del Señor que fue llevado al matadero, ¿no? ¿A qué le recuerda?
Recuerdan que en Levítico del 1 al 7 está el sistema sacrificial del pueblo de Israel, que día tras día el sacerdote tenía que sacrificar corderos, tenía que sacrificar animales para que esa sangre, ¿no? Era un símbolo, representaba aquello que vendría después, representaba aquella sangre, representaba lo que realmente después ocurriría con el Señor Jesucristo. Cuando hablamos del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, vemos que era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Pero era algo simbólico. Por eso dice que el sacerdote debía estar día tras día, día tras día, día tras día, sacrificando. Y ese sistema vemos que se cumple a la perfección en el Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto, esa sangre perfecta, que sería derramada una vez y para siempre. Busquemos, por favor, Hebreos 9:12. Voy a leer desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muchas veces escuchamos que por la sangre de Cristo hemos sido salvos, que la sangre de Cristo nos ha dado la liberación. Pero aquí podemos ver el por qué. ¿Por qué es necesario que la sangre de Cristo hubiese sido derramada para nosotros ser salvos? ¿Nunca se han preguntado por qué Cristo tuvo que morir por nosotros, por nuestros pecados? ¿Qué es lo que demandaba el sistema sacrificial del pueblo de Israel para perdonar un pecado? ¿Cómo lo examinaban a los animales? Tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿no? Un animal perfecto en todos los aspectos posibles, porque simbolizaba a Cristo, ese ser humano que en nuestro lugar fue puesto en la cruz, derramando esa sangre perfecta, ese cuerpo perfecto, esa vida perfecta, fue necesaria para tomar nuestro lugar y que fuese pagado una vez y para siempre esa redención de todos los seres humanos. Por eso fue necesario que Él viniese y naciese como hombre, porque solo nos puede sustituir alguien que sea hombre también como nosotros. Por eso nosotros no podemos negar la humanidad de Cristo. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Los dos están unidos en una sola persona. No podemos negar ninguna de las dos realidades, porque ese Jesucristo, ese hombre, nos sustituyó en la cruz por nosotros. Y ahora como hombre, Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Si vamos al versículo 10 aquí en Isaías, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí muchas veces muchos pueden identificar aquí, pero ¿cómo es que el Padre se complace en entregar a su Hijo para que muera? ¿No? A veces pueden ver ahí algo macabro. Y nos pueden llegar a preguntar, pero ¿cómo es que ese Dios tuyo sacrifica a su Hijo? ¿No? Nos pueden llegar a preguntar. Y podemos llegar incluso a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que Dios hizo eso? Pero aquí está la parte más profunda de lo que conocemos como la expiación, ¿no? Para quitar el pecado de nosotros. Esta es la parte más profunda. Y es que el Padre quebranta a su Hijo. ¿Para qué? Tenemos dos cosas que tenemos aquí. Primeramente, la gloria de Dios. Y segundo, la salvación del ser humano. Y podríamos pensar, si es que fuera algo macabro, si quizás el Hijo dijera involuntariamente fuese entregado.
Pero cuando leemos la Escritura, vemos que la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, voluntariamente hacen un pacto, el pacto de salvación eterno. Voluntariamente los tres deciden salvar a la humanidad. Voluntariamente el Hijo se entrega por nosotros. Voluntariamente el Padre entrega a su Hijo por nosotros. ¿Y por qué? Porque saben que el bien que vendrá a raíz de esto es mucho mayor. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un sacrificio. Cuando cada uno de ustedes que tiene hijos se sacrifica por su hijo, pues quizás en lugar de hacer esto para mí, me voy a sacrificar y se lo doy a mi hijo. Dice que vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cómo no vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? ¿Cómo el Padre no hará eso por nosotros? Si nosotros sí lo hacemos por los nuestros. Veamos ahí en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que es el autor y el consumador. Voluntariamente él se entregó, voluntariamente él lo hizo, voluntariamente él llegó hasta el final, porque en cualquier momento podía haber dicho, mira, esto se acabó aquí, no más. Él era Dios, él es Dios, ¿no? Y podía perfectamente parar en algún momento, pero sin embargo siguió hasta el final, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que dice aquí, menospreciando el oprobio. ¿Algún momento ustedes se han parado a imaginar, a pensar en toda la humillación que recibió el Señor Jesús? Ya no solamente como humano, como Dios, ese Dios mismo, el creador de todas las cosas, siendo humillado por su creación. O sea, imagínense, él en ese momento, en el primer momento, podía, en un abrir y cerrar de ojos, hacer desaparecer todo. Pero sin embargo, decidió terminar su obra. Decidió culminar aquello que él se había propuesto desde el principio de los tiempos, para salvar a la humanidad. Y aquí es donde vamos a ir, Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Por esto él decidió incluso despreciar el oprobio, toda la humillación que recibió. Por esto él decidió venir, a pesar de todo lo que él sufriría, decidió el venir por todas estas personas que luego estarán ahí delante de él. Personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todos los tiempos, que estarán adorando delante del Cordero. Por esto, mis hermanos, por cada uno de ustedes que están aquí sentados, él decidió allí, en ese momento, seguir adelante. Venir a este mundo, encarnarse, sufrir por nosotros, entregarse en la cruz, porque él sabía que cada uno de los que estamos aquí llegaremos a este momento en el que estaremos vestidos de ropas blancas, adorando al Cordero, en la presencia del Cordero. Bendiciones que recibiremos, que ya recibimos hoy en día, pero que serán aún mayores cuando todo esto se haya culminado, cuando todo esto haya sido perfeccionado, ¿no? Cuando vengan a esa tierra nueva, ese cielo nuevo, cuando vean a esa renovación de todo esto que está corrompido por el pecado y estemos en un lugar sin pecado, estaremos en este momento adorando a ese Cordero que se entregó por nosotros. Y si vuelven ahí a Isaías 43:7, vuelven un poquito hacia atrás. Así que vemos que el Hijo será glorificado, ese Cordero será glorificado por ese pueblo por quien murió. Pero también vemos aquí Isaías 43:7. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pacto de salvación del ser humano
trae gloria al Padre, trae gloria al Hijo, trae gloria al Espíritu Santo. Y nosotros nos beneficiamos de esa obra del Señor. Así que lo primero que debe haber en nosotros, como creyentes, como cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo? Tiene que estar siempre el deseo de darle esa gloria al Padre, de glorificar al Hijo, de darle su lugar al Espíritu Santo. La Trinidad tiene que estar en medio de nosotros, tenemos que darle el lugar que le corresponde. Porque es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene que ser glorificado en nuestra vida. No podemos olvidarnos de eso, mis hermanos. No podemos olvidarnos de lo que nosotros debemos hacer como criaturas suyas. Busquemos, por favor, Juan capítulo 10, 17. Juan 10, 17. Así que cuando digan, ¿y cómo es que tu Dios sacrificó a su Hijo? Mira lo que dice aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Para que ustedes sepan que Cristo murió por ustedes voluntariamente. Nadie le obligó, absolutamente nadie. Y cuando terminemos esto volveremos nuevamente a esa palabra que dijimos al principio. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Nadie le obligó. El Padre no le obligó, él voluntariamente llegó a ese pacto con ellos para entregarse por nosotros. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros del Señor? ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Cuando nosotros vemos que el Hijo se entregó voluntariamente por nosotros. Quizás no debemos nosotros entregarle también nuestra vida. Quizás también voluntariamente, sabiendo lo que Él hizo por nosotros, no debemos darle todo lo que somos como un sacrificio vivo, todo nuestro ser, cuerpo y alma, todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, todo aquello que Él mismo nos ha dado primero, entregarlo para su servicio, para su gloria, para su honra. Cada vez que nosotros no somos diligentes en aquello que Él nos ha dado, muchas veces lo somos, ¿no? Y buscamos nuestro propio beneficio. Pero te recuerdo que todo aquello que Él consiguió, todo aquello que Él ha creado, como dice ahí, para gloria suya lo ha creado. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es reconocer. Y aquí empieza este paso que veremos al siguiente versículo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso y cuando nosotros vamos a empezar a hacerlo voluntariamente, entregar nuestra vida a Dios, cuando entendemos y reconocemos quiénes somos. Mire, si nosotros predicamos el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, pero si nosotros no le llegamos a transmitir a esa persona la necesidad que tiene de ese Salvador, nosotros no le llegamos a explicar cuál es su condición, quién Él es delante de Dios, va a pensar que no necesita. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos delante del Señor, no somos conscientes y no vemos la necesidad de entregarle nuestra vida, porque no reconocemos quiénes somos. Necesitamos reconocer quiénes somos. No somos aquellas personas buenas que la sociedad nos quiere vender, que es buena persona, que hace buenas cosas. La Escritura es muy clara, nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Todos somos y hemos sido enemigos de Dios, porque fallamos en cada uno de los puntos de su ley, en cada uno de sus mandamientos morales hemos fallado, y fallamos momento tras momento. Y dice que si fallamos en un punto de la ley, fallamos en absolutamente todo, y pecamos. Y el pecado, ¿cuál es su paga? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa condenación eterna que dijimos al principio es lo que cada uno de nosotros merecemos realmente. Porque voluntariamente obramos en contra del Señor. Muchas veces nos podemos examinar, ¿no? Pero quizás yo no he robado, quizás yo no
no sé, no he hecho mal a nadie. Pero el Señor Jesucristo es muy claro y nos dice, no importa que tú no lo hagas, no importa que tú no lo llegues a ejecutar. Si tú ya lo has hecho en tu corazón, ya has pecado. Ese es el verdadero sentido de la ley. Ese es el sentido de la santidad de Dios. Que Él pide que seamos santos aún en nuestros pensamientos. Porque si aún en nuestros pensamientos lo hacemos, ya lo hemos hecho. Para Dios cuenta como si ya lo hemos hecho. Por eso dice, si aborreces a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. No hace falta que lo hagas físicamente. Por eso el Señor dice, entregaos como sacrificio. Todo vuestro ser. Vuestro cuerpo y vuestra alma. Vuestros pensamientos y vuestros cuerpos, entregarse en santidad para el Señor. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Y cuando nosotros entendemos esa realidad de que día tras día fallamos, es cuando nosotros reconocemos, decimos, Señor, necesito de ti día tras día, en todo momento. Porque en caso contrario seguiré pecando contra ti. Y seguimos pecando contra Él. Dice el versículo 11 de ahí de Isaías, donde estamos. Isaías 53, versículo 11. Bueno, antes de seguir por el versículo 11, nos dice aquí que el Señor verá linaje, ¿no? A causa de ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Dice que Él verá una recompensa, que Él verá un fruto de eso que Él ha hecho. ¿Y cuál es ese fruto de eso que Él hizo? ¿Cuál es el fruto del sacrificio del Señor Jesús? Ustedes recuerdan a Abraham, ¿no? ¿Qué es lo que le prometió el Señor a Abraham? Que en su simiente, en aquel que descendería de él, serán benditas todas las naciones. En aquel que descendería de Abraham, todos podrían formar parte de esa gran familia del Señor. Esa promesa que fue hecha miles de años atrás. Pero las promesas del Señor son verdaderas, son ciertas. Y ese descendiente de Abraham vino a este mundo, que es Cristo. Y en Él, en Cristo, son benditas todas las naciones. Lo que leímos en Apocalipsis. Todas las personas de todas las naciones serán bendecidas en Cristo. Formarán parte de esa gran familia. Esa promesa hecha a Abraham se cumplió en Jesucristo. En Gálatas 3:6, Pablo nos aclara, por si nos queda duda, porque a veces nos puede quedar la duda, ¿no? Pero seguramente la descendencia de Abraham es un pueblo, no, puede ser Israel, puede ser un pueblo diferente, pero Pablo en Gálatas 3:16 nos aclara claramente quién es esa simiente de Abraham. Nos dice que es Cristo. Si quieren pueden buscarlo. Gálatas 3:16. Pablo es muy claro, por si tenemos esas dudas de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que solamente es un país? ¿Será que solamente es una nación? Pero no, aquí dice Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Nos está aclarando. Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. Es decir, no es a un país concretamente, sino es algo mucho mayor. Sino como de uno, y a tu simiente, dice la cual es Cristo. ¿Y por qué les aclaro esto, mis hermanos? Porque en muchas ocasiones, cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, vemos promesas de Dios hechas a los descendientes de Abraham, hechas a aquellos que tienen la misma fe de Abraham, y por lo tanto, ellos son los verdaderos descendientes de Abraham, los que comparten su fe. Y aquellos que ponen su fe en su descendiente, que es Cristo, para ellos son esas promesas. Esas promesas de vida eterna, esas promesas de esa restauración, esas promesas de llevarlos nuevamente a esa tierra prometida, son para aquellos verdaderos hijos de Abraham, que son los que comparten su fe. Porque vivimos en un mundo espiritual, aunque estamos aquí físicamente, pero todo esto se produce espiritualmente en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros podamos también acercarnos al Antiguo Testamento y lo veamos como palabra de Dios. No como un libro histórico que no nos tiene nada que ver, sino como un libro que se aplica hoy en día al pueblo del Señor. Debemos deleitarnos en las promesas que están aquí, como esta de Isaías, que es una promesa para su pueblo, para el pueblo del Señor, para ese pueblo del nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Porque todas las naciones, da igual del país, Israel, Colombia, Venezuela, da igual, todos formarán parte y comparten con esa fe en Jesucristo. Entonces, nos dice aquí el versículo 11,
verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que a causa de esta obra que el Señor Jesús hace en la cruz, que se entrega por nosotros, en Él, en ese sacrificio, dice que llevará, justificará y llevará las iniquidades de ellos. Nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados son cargados sobre el Señor Jesucristo. Los nuestros, de las generaciones pasadas, de las generaciones futuras, de todas las personas de todos los tiempos que en un momento ponen su fe en el Señor, todos esos pecados fueron cargados en el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús en la cruz, el Padre le seguía viendo de la misma manera, su Hijo perfecto, en el momento en el que cargó nuestros pecados sobre Él? Él tomó nuestro lugar. Por eso dice el Señor Jesús en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero qué dice ahí? Dios mío, no. No dice Padre, dice Dios mío, porque en ese momento está representándonos, en ese momento está en nuestro lugar. Dios no se complace con la maldad, Dios no puede cohabitar con la maldad. Por eso en ese momento el Padre giró su rostro del Hijo, porque toda la justicia de Dios iba a caer sobre Él. Todo aquello que iba a caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. Por eso en ese momento dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros tengamos presente y veamos que Él estaba solo en ese momento. Nos estaba representando literalmente a cada uno de nosotros en la cruz. Y Él se encontraba solo. Y como digo, Él en ese momento en el cual Él estaba sufriendo, lo vimos el otro día en Salmo 22, que estaba sufriendo espiritualmente, emocionalmente, físicamente, Él no dijo, me bajo de aquí, sino que en ese momento tenía en su mente a cada uno de nosotros. A Marlon, a Evelyn, a cada uno de nosotros nos tenía en su mente. Y no se bajó de la cruz, siguió adelante. ¿Por qué? Porque aquello que vendría después sería mucho mayor. El beneficio que traería sería muy grande. Y por eso Él decidió continuar. Por eso dice que Él verá aquí un beneficio y cargó todos sus pecados sobre nosotros. Dice, mi siervo justo. Dijimos que era necesario una vida perfecta, un sacrificio perfecto para que nos pueda sustituir y pueda ser satisfecha esa justicia de Dios. Así que aquí podemos plantearnos unas preguntas. ¿Quién necesita ser justificado? ¿Quién necesita ser justificado? Ustedes ahora salen a predicar el Evangelio. Y lo primero que le van a decir es, ¿por qué yo necesito conocer a ese Cristo que me estás predicando? Como dije antes, necesitamos primero saber quiénes somos delante del Señor. Veamos ahí, por favor, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está prometida para todos aquellos que obran en contra suya, para todos aquellos que desobedecen a un pequeño punto de sus mandamientos. La ira de Dios está prometida para todas esas personas. Y es muy fácil, podemos comprobar a una persona, pero tú has mentido, dice, no, yo no miento. ¿Tú has blasfemado contra Dios? Seguro, el 100% de las personas. ¿Tú has pensado mal en contra de un amigo o de un hermano? Pues todos están condenados, porque todos pecamos, aún en nuestros pensamientos, en nuestros actos, todos pecamos. Y por lo tanto la ira de Dios vendrá sobre todo ser humano. Por eso dice, miren, vaya más adelante, Romanos 3:23. El apóstol Pablo está desarrollando este pensamiento aquí y concluye, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como todo el mundo peca, todo el mundo desobedece a Dios, todo el mundo merece la ira justa de Dios. Pero sin embargo nos ha prometido que si ponemos la confianza en Cristo, seremos justificados, seremos librados de que esa justicia de Dios caiga sobre nosotros. Esa que cayó sobre Cristo en la cruz será quitada de nosotros, porque Él pagó por nosotros. Así que nos hace acreedores de aquello que Él consiguió en la cruz, siempre y cuando confiemos en ese sacrificio. Porque en caso contrario, mis hermanos, aquí es muy claro. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo que desobedece a Dios está alejado de Él y todo el mundo merece esa ira justa. Nadie puede decir, yo soy bueno, aquí es muy claro, no hay justo ni a uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios voluntariamente. Necesita Dios atraerlo, cambiar su corazón, cambiar su naturaleza para que Él voluntariamente reconozca que es pecador, reconozca que necesita de ese Cristo que está dispuesto a justificarlo. Así que es lo primero que necesitamos. ¿Y por qué? ¿Por qué necesito? ¿Por qué necesito esta obra de Jesucristo? ¿Por qué necesita el ser humano creer en la obra de Cristo en la cruz? ¿Acaso yo no puedo hacer cosas buenas para ganarme la salvación? Miremos por favor Tito 3:5. Tito 3:5. Nos dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que aquí nos está aclarando, aquellas cosas que tú crees que has hecho bien para ganarte la salvación, no. Eso no es lo que te ha salvado. Lo que te ha salvado es, ¿qué? Dice aquí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo aplica esa obra del Señor Jesucristo en la cruz a la vida de nuestra, ahí es cuando somos justificados. Así que por muchas cosas buenas que nosotros aparentemente hagamos, no podremos ser justificados. Miren, dice aquí, nosotros, cada uno de nosotros, desde el momento en el que nacemos enemigos del Señor. Porque desde el primer instante obramos contra Dios. Porque nuestra naturaleza nos inclina a vivir de esa manera. Así que por tanto, dice Pablo aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Es decir, todo ser humano tiene el pecado en su ser. Todo el ser humano. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nadie está libre de la ira del Señor. ¿Y cómo se aplica este sacrificio del Señor? Recuerden que usted está predicando, le está compartiendo el Evangelio a una persona. La persona le escucha y dice, pues mira, me parece muy bien, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se aplica ese sacrificio de Cristo en mi vida? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo yo sé que eso se va a aplicar en mi vida? Veamos ahí Romanos 4:5. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe, sola fe en Jesucristo, es lo que nos salva. Recuerden, esta fe que compartimos con Abraham, esa fe en Jesucristo, esa es la que nos salva, únicamente. No por obras. Únicamente cuando ponemos nuestra fe, cuando decimos, sí, yo creo que tú moriste ahí, yo creo que tú hiciste eso en la cruz, tengo la convicción de que soy pecador y quiero, porque veo que necesito ser salvado de la condenación eterna, y ponemos esa fe en Cristo, entonces dice que somos justificados. Lo dice aquí versículo 5:1, ahí en Romanos. Justificados pues por la fe. Entonces, si yo creo, soy justificado por la fe.
¿Y qué es lo que ocurre cuando somos justificados? Me dan un carnet, me pone una lista, ¿qué es lo que ocurre? Dice que tomo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que te dijimos ahí que todos estamos destituidos, todos estamos alejados de Dios. Pero cuando ponemos la fe en Jesucristo, esa enemistad con Dios es quitada. Y ahora tenemos paz con Él. Ahora esa fe, esa ira prometida para aquel que es desobediente a Dios, es retirada de nuestra cuenta. Ahora tenemos paz, ahora somos hijos suyos. Ahora estamos sentados a la mesa suya. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros debemos conocer primeramente para poder luego transmitirlo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y aquí, si esa persona llega hasta ese punto, el Señor está obrando en esa persona. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, dime qué debo hacer porque veo que necesito desesperadamente conocer a ese Cristo crucificado. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo creo que aquí es cuando muchas veces fallamos en ese momento de evangelismo, porque quizás decimos, bueno, repite conmigo esto que yo voy a decir. Que si lo hace genuinamente puede ser que sea válido, ¿no? Pero yo lo que le tengo que transmitir a esa persona es que decirle, mira, tú necesitas verdaderamente en tu corazón reconocer que eres pecador. Reconocer que no mereces la justicia de Dios. Necesitas un Salvador porque vas camino al infierno. Entonces, solamente entonces esa persona se arrepentirá de sus pecados. Necesitas arrepentirte de tus pecados, de tu manera de vivir, de esa manera pecaminosa en la cual llevas viviendo toda tu vida. Necesitas arrepentirte de esa vida. Vamos ahí, Hechos 9:13. Hechos 9:13. ¿Qué es lo que ocurría cuando predicaban el Evangelio de salvación? Cuando decían, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, que es lo que la iglesia tiene que proclamar. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu manera de vivir y cree en el Señor Jesucristo. Hechos 3:19. ¿Qué es lo que ocurre cuando somos fieles al Evangelio, cuando somos fieles al mensaje? Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando por medio de esa verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La mano de Dios poderosa que está presionando sobre aquel que es desobediente, esa mano es liberada y trae refrigerio, trae ese renuevo, trae esa liberación, trae esa restauración a las vidas, trae esa restauración a las familias, cuando uno verdaderamente reconoce quién es, se arrepiente y pone la fe en Cristo. Esos pecados son quitados, son borrados de nosotros. Y no porque diga, bueno, te lo voy a quitar. No, porque ya uno pagó por esos pecados. No porque los quite sin más, sino porque ya fueron pagados. Porque recuerden que Dios es justo. Entonces aquí, mis hermanos, ahí es cuando a nosotros nos queda, como leímos en el Salmo, orar y plantar la semilla. Cuando hemos plantado la semilla, orar por esa persona. ¿Por qué? Porque si esa persona rechaza a Cristo, y esto es lo que muchas veces no compartimos, muchas veces no entendemos y muchas veces no lo enseñamos, ¿qué es lo que ocurre si rechazamos a Cristo? Aquel que rechaza a Cristo, que no cree en Cristo, dice, ya ha sido condenado. O sea, desde el momento que tú rechazas a Cristo, ya ha sido condenado. ¿Y qué es esta condenación? Porque nos pueden preguntar, ¿qué es la condenación? Cuando tú me dices es condenado, ¿qué es eso de la condenación? Veamos ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9. Perdón, lo he dicho. Segunda Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles
de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Recuerdan que empezamos diciendo que la mayor tragedia es que una persona muera sin conocer a Dios? ¿Por qué? Porque recibirá esta retribución de Dios, aquellos que no le conocen, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder. Busquemos también, por favor, Apocalipsis 21:8 para poder... Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vuelvan ahí un momentito al 20:10, en Apocalipsis 20:10. ¿Qué es este lago de fuego? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación eterna para aquellos que no reciben al Señor Jesucristo, para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no conocen a Dios. Este es el fin que les espera. Mis hermanos, nosotros debemos enseñar sobre esto. El Señor Jesucristo enseñó sobre el infierno porque era algo que no se enseñaba, no se conocía. Y es algo real, que no lo vemos, pero es algo real hacia donde caminábamos todos y mucha gente sigue caminando hacia allí. Por eso la necesidad y por eso la urgencia de que nosotros compartamos este Evangelio. Porque es una urgencia, es de urgencia que todo el mundo conozca de Jesucristo. Ya sé que aquí les vuelvo a preguntar lo que veíamos al principio. Si conocemos al Señor Jesucristo. Para terminar, busquemos por favor Juan 19:30. Porque aquel siervo que fue prometido, aquel siervo sufriente que vemos ahí en Isaías, aquel siervo que fue crucificado, aquel siervo que aún a pesar de todo decidió seguir adelante con ese plan eterno de salvación para glorificar al Padre, para que el Hijo sea glorificado, para que el Espíritu Santo sea glorificado, aquel siervo continuó hasta el final. Y porque continuó hasta el final, ahora podemos proclamar esa salida, esa salvación del lago de fuego al cual todo el mundo está de camino. Y únicamente es posible, mis hermanos, únicamente es posible poder proclamar eso. ¿Saben por qué? Porque Cristo llegó hasta el final. Miren, Juan 19:30. Cuando hubo tomado el vinagre, cuando hubo hecho todo lo que estaba profetizado que él iba a hacer, que él iba a nacer, que él iba a vivir aquí de manera perfecta, que iba a cumplir la ley, que iba a entrar a Jerusalén como estaba profetizado, que iba a ser martirizado como estaba profetizado, que iba a ser clavado en la cruz como fue profetizado aún antes de que existiera ese método de matar a la gente. El Señor Jesús está ahí y dice, consumado es. Tetelestai, consumado es. Una sola palabra. Que si Él no llega a proclamar esa palabra, mis hermanos, ahora todo el mundo estaríamos de camino al infierno. Porque no habría salvación, no habría mensaje de salvación que proclamar. Una sola palabra puede cambiar el transcurso de la historia. Una sola palabra puede cambiar el transcurso de nuestra vida, de las personas que predicamos, de las personas que están a nuestro alrededor. Una sola palabra. Arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿por qué? Porque aquel que lo hizo posible llegó hasta el final. Lo consumó. Esta es una palabra que en ese tiempo se usaba en el mundo financiero, mercantil, cuando se pagaba una deuda. Como usted ahora da un recibo de que ha pagado algo, dice pagado. Pero aquí él usa un tiempo, le doy un pequeño detalle, aquí usa un tiempo gramatical, que es un tiempo perfecto, que nos indica que algo que ocurrió en el pasado sigue siendo vigente para el día de hoy y para el futuro. Es un consumado, un pagado de manera perfecta, de manera eterna, que mira hacia atrás y mira hacia adelante.
Y en esa deuda pagada ahí en la cruz, de manera perfecta, es en donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Y es hacia donde debemos llevar la mirada de todo aquel que nos escucha, de todo aquel que nos ve. Debemos proclamarle esa verdad. Pon tu mirada en aquel que te puede dar la salvación. Arrepiéntete, eres pecador. Estás transgrediendo la ley de Dios día tras día. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán borrados. Porque Él pagó en la cruz. Y se te puede aplicar a tu vida siempre y cuando pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Es lo único que nos pide, mis hermanos. Y aquí es nuestra responsabilidad como creyentes. Esa seguridad que debemos tener, que ahora estamos en manos de aquel que pagó por nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Y ahí está nuestra seguridad cuando salimos a evangelizar. Tenemos un 100% de garantía de éxito, porque Él ya lo pagó. Nuestra única responsabilidad es proclamar el Evangelio, porque aquellos que creerán, el Señor ya lo sabe, ya los tiene en su mente, en su pensamiento, ya los tuvo en su mente en la cruz. Mi hermano, esta es esa gran verdad, que aquellos incluso que ni siquiera aún han nacido todavía, Cristo ya los tenía en su mente en la cruz. Aún de que cada uno de ustedes naciera, Cristo cuando estuvo ahí en la cruz, cuando dijo consumado es, cada uno de ustedes estaba en su mente. Dijo, he pagado por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Y ese regalo que tenemos en Cristo Jesús, es ese regalo que hoy en día estamos recordando este domingo. Que ese Cristo que fue crucificado, ese Cristo que pagó por nosotros ahí, no se quedó ahí en la cruz, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y está gobernando. Su reino ya está en operación, su reino ya está vigente, Él ya está gobernando y estamos esperando que Él venga y se cumpla perfectamente, se establezca perfectamente su reino. Y entonces estaremos delante del Cordero, glorificándole, dándole gracias, alabándole, santo, santo, santo. Así que mis hermanos, si les parece bien, pongámonos de pie y podamos orar por este mensaje que hemos recibido. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.